Yo soy Jaime Carrillo y esto es Bioenergética 2020. Estamos tratando la biofotónica, las emociones y la salud. Ya hemos hablado sobre la importancia de estos estudios que vienen cursándose en el siglo XXI, en estos primeros 20 años, y que también en la segunda mitad del siglo XX fueron retomados de viejos estudios desde comienzos del siglo pasado, hace 100 años, que comenzaron en Rusia. Uno de los grandes neurólogos que trabaja la biofotónica es Paul Noyer. Noyer en francés, pero Noyer. Paul Noyer mostró cómo toda esta gama de propuestas nuevas que se condensan en ese término de biofotónica, o sea, la luz que impacta en los seres vivos, no solo mostró cómo se comunican las células, o sea, que esa es justamente una de las fascinantes propuestas de esta disciplina, que muestra cómo una célula se comunica con la otra mediante los fotones lumínicos. Ya dijimos que en el espectro de la luz, que va desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, que es lo que nosotros podemos apreciar de toda esa gama inmensa de la energía, esos fotones que expresan cualquiera de los aspectos de ese espectro van a permitir comprender cómo una célula marcha acompasada con otra, o millones de células acompasadas con millones de funciones. Eso que siempre ha sido una incógnita, cómo es que un cuerpo puede ser coherente y estar sano, comienza a ser estudiado con una gran audacia a través de la biofotónica. Paul Noyer mostró, por ejemplo, que no solamente una célula va a estar en coherencia con la otra cuando pueden mandarse información fotónica cruzada, sino también que cuando hay pantallas o hay toxinas, en este caso, entre una célula y otra, que es el caso de unas células cancerosas, cuando hay un CA, él mostró cómo lo que ocurre entre las células es un bloqueo de la información lumínica, porque esas toxinas o esa acidificación que permean las células se han hecho muy ácidos y bloquean fundamentalmente la luz ultravioleta. Y esa luz ultravioleta es una de las más importantes, pues biofotones en ultravioleta, en esa frecuencia, son las que permiten una comunicación de coherencia. Al bloquearlo, las células no pueden comunicarse y se genera todo un proceso caótico. Unas células crecen más que otras, se reproducen en forma independiente y, bueno, está lo que se conoce como una displasia, una neoplasia, una enfermedad que conduce o puede conducir a la muerte. Bueno, estas propuestas y las investigaciones de Noyer le llevaron a desplegar toda una suerte de esquemas para establecer un lenguaje. Y ese lenguaje lo organiza él con 7 palabras. Y estas 7 palabras son sumamente sugestivas, porque corresponden a las notas musicales, pero también corresponden a los 7 chakras. Luego corresponden a los 7 colores del espectro lumínico. Cuando vemos todo esto junto, decimos, caramba, ¿de qué nos estábamos perdiendo? Y él muestra cómo desde que se origina la vida en los animales, en los vegetales, cuando un espermatozoide y un óvulo se interconectan, se
se genera el instante de la procreación. Desde ese momento las frecuencias van evolucionando y justo en embriología el trabajo con los biofotones puede permitir un desarrollo bien armónico o un desarrollo caótico, lo que muestra la necesidad de comprender cómo es eso de que la biofotónica interviene en la vida. Así que este es un primer aspecto de este tema de la biofotónica aplicada a los seres vivos. La biofotónica ensambla perfectamente con un tema que ha sido siempre abordado por los seres humanos, que es el tema de las emociones. Cuando dicen está rojo de ira o azul esperanza, son metáforas, pero no son metáforas. Es una manera intuitiva de comprender que hay algo allí. Y entendemos que el rojo o el infrarrojo está en las frecuencias más bajas de esa energía que va a tener con la vida en todos los seres vivos. Estamos hablando de vegetales, animales. En el caso de los humanos, ya la ayurvédica, la medicina tradicional hindú, trabajó con una gran precisión justamente ese tema de los chakras. El primer chakra, el básico, se identifica con el color rojo, luego se va ascendiendo con un chakra que es el segundo y se representa con el color anaranjado, luego el tercero en el plexo solar, que es el amarillo, luego el cuarto, verde, que tiene que ver con el corazón, con todas estas energías que están aquí, luego asciende verde azuloso, aquí en la garganta, la expresión, la comunicación, ese azul se transmuta a morado, a violeta, y va desplazándose como ultravioleta. Bueno, esos chakras corresponden a emociones y voy a presentarlas de una manera muy esquemática. Justo las emociones básicas que tienen que ver con la sobrevivencia son emociones, voy a ponerla del lado cargado. La primera, la básica, en el caso de los humanos, es la vergüenza. La vergüenza está justo en ese primer chakra, pero muy abajo. Es toda una relacionalidad con el otro, avergonzarme de mí, de mi contexto, reorganizar mi vida por el que dirán. Ahora, la vergüenza tiene un gran problema, porque es una extrema devalorización. A esa vergüenza le va a continuar otra emoción también muy baja, que es la culpa. Vivimos en sociedades en donde la culpa es muy importante para mantener sometido a grandes masas. Y en nuestra cultura se habla del pecado original. Un niño está recién nacido y ya se le dice que tiene un pecado. Pero esa es una manera en nuestra cultura de presentar la culpa, tú eres el culpable. Incluso es un problema en la salud. Siempre vamos a culpar a otro de los problemas que nosotros tenemos. Así que entonces esas primeras emociones muy básicas son emociones que hay que ir comprendiendo y que ir superándolas en la medida que veamos cómo se va desenvolviendo toda esa energía ascendente. Otra emoción que viene de ahí abajo es la apatía. Esa desidia, no puedo hacer nada, estoy derrotado. Esa apatía tiene que ver mucho justamente con la continuación de la vergüenza, la culpa, luego me inhabilito. La que sigue después de la apatía, ascendiendo, es la tristeza. La tristeza es justamente un desencuentro con nosotros mismos, pero sobre todo porque tampoco entiendo cómo es el tema de la vergüenza, ni cómo es la culpa, ni cómo es la apatía. Y la tristeza va a continuar con los miedos. En realidad, todas esas emociones son formas de miedo. Ese miedo entonces va a concentrar
estas emociones muy bajas que van a tener que ver con la sobrevivencia, pero que están representadas por el color rojo. Estos miedos son continuados con el deseo, con la rabia y con el orgullo. Y vamos ascendiendo, porque fíjense, estamos viviendo en un contexto de muchos deseos. Deseo esto, deseo lo otro, y bajo los miedos y sigo. Pero después, como no logro satisfacer los deseos, ¿qué es lo que tengo después? Rabia, ira, me molesta porque lo que deseaba, esas ilusiones, pues, quiero esto, lo otro. Ve a un niño que tiene deseos, deseo esto, este carrito, este juguete, no lo tengo, me estalla la ira. Y si lo obtengo, ¿qué pasa? Me alcanza otra emoción, que es una emoción muy peculiar, que es el orgullo. Ahora tengo, ahora he logrado hacer dinero, ahora tengo posesiones, ahora tengo un título, ahora he estudiado, soy distinto a los demás. Fíjense cómo vamos subiendo, pasamos de los miedos, los voy superando, trabajando con los deseos, con las rabias, y llego al orgullo. Y aquí en el orgullo es donde está una transición en materia del fluir de las emociones. Ese orgullo tiene mucho que ver con el ego. Acuérdense que es el miedo, es mi ego. Si yo ese orgullo lo comprendo estudiando con una sutileza de lo que pasa en mi entorno, supero mis emociones primarias, ese deseo, esa rabia, y ese orgullo lo transmuto en ¿para dónde va a pasar? Ese orgullo, al transmutarlo, se transforma en coraje, se transforma en voluntad. Es una propuesta interesante, porque justo las personas que los encierran en esos conventos, en esa manera de formar a los monjes, justamente tiene que ver mucho con eso. Comprender que ese orgullo lo van a transformar en coraje, en fuerza para hacer cosas, para establecer una disciplina. Con ese coraje, con esa disciplina, con esa voluntad, la persona podrá comprender mejor sus problemas y el entorno. Pasar de ese orgullo al coraje implica una cierta neutralidad, pero también consiste en lograr comprender las emociones que tienen que ver con la aceptación y con la voluntad. Si soy capaz de aceptar las cosas, la realidad tal como es, y dejar de lado tanta fantasía, una vez que yo acepte, yo voy a tener mayor voluntad y voy a tener la posibilidad de tener también razón. De manera tal que hoy se ha estudiado mucho las personas que han avanzado, los grandes escritores, grandes pensadores. Ellos han llegado a la razón porque pasaron por todo ese proceso de superación, el orgullo, de llegar a un terreno de aceptación de lo que ellos son, de desarrollar voluntad y poder llegar por fin a la razón. Esa es una de las claves del ascenso, y cada vez esas emociones están ligadas a unas frecuencias de vibración mucho más altas, más elevadas. ¿Y qué viene después de la razón? Viene justamente una de las emociones de las que tanto se habla y que tampoco se conoce, el amor. Se dice, las personas que han tenido mucho tiempo meditando sobre esto, dicen, para tu amada, tú tienes que haber ascendido y haber pasado por la razón. Y ese ascenso al amor es muy importante, porque es lo que nos puede permitir ascender a un cuadro de una mayor espiritualidad y de paz. Ahora, todo ese proceso va desplazando toda una serie de colores. Como yo le dije, el verde aquí a nivel del corazón, el azul aquí a nivel de la comunicación, y justamente esa razón, el amor, el entendimiento, la paz, solo va a ser posible si yo voy ascendiendo. Eso va acompasado de la sabiduría, del estudio, de comprender a los otros y de entender que la salud también va a pasar por ese proceso
de expansión. Les invitamos entonces a ustedes a que nos acompañen en el desarrollo de estas nociones que tienen que ver justo con la biofotónica, las emociones y la salud.